Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar nueva vez con nosotros. Hoy tocaremos el tema de la seguridad social, fondos de pensiones. Vamos a hablar con Luis Holguín Veras. Don Luis Holguín Veras es representante de la coalición por la seguridad social digna en la República Dominicana. Han estado bastante activos haciendo proposiciones, reclamando, y parte de esos elementos en los cuales la coalición por la seguridad social digna normalmente se desenvuelve, los tocaremos aquí en la hora 22 con don Luis Holguín. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con todos los televidentes estos puntos tan importantes para todos y sobre todo para toda la población afiliada y sus dependientes con respecto a la seguridad social. Así que muchas gracias por permitirnos estar aquí. Mire, y lo más práctico para iniciar el conversatorio con usted es una actividad que recién hoy han tenido, una presentación ante la prensa de la posible o de la intención de ustedes de modificar la ley de seguridad social. Nos gustaría saber cuál es el punto focal de la modificación de esa ley o si es ella en su totalidad. Fíjate, la Coalición por la Seguridad Social Digna es un conjunto de personas y organizaciones que se han integrado, digamos, monolíticamente para enfrentar lo que es el tema de la seguridad social. La Ley de Seguridad Social, la 8701, cuando se aprobó en el 2001, planteaba que al término de 10 años debía ser revisada. Ya tenemos 21 años con esa ley y apenas se han hecho reformas que han sido parches, algunos de los cuales incluso han generado más problemas que el que había antes de que se reformara. Don Luis, déjeme hacerle una pausa un poquito forzada ahí. Sí. Acaba de decir que en el año 98, a los 10 años, debió haber sido modificado. En el 2013, porque fue en el 2001, en el 2011. Debió haberse revisado integralmente. 2011. Sí. Porque inicia la ley en el 2001. Se aprobó en el 2001, empezó el sistema de pensiones en el 2003, pero en el 2001 ya la ley establecía que en 10 años debía ser revisada. Entonces, ¿por qué en 2013 no fue revisada? ¿Quién no tomó la iniciativa? ¿Quién miró para los lados? El órgano que es responsable de la máxima dirección del Sistema Dominicano de Seguridad Social es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y digamos que ahí radica la principal responsabilidad de mover ese cumplimiento de ese artículo. Ahora, si hay una cosa que nosotros tenemos claro en la seguridad, en la Coalición por la Seguridad Social Digna, es que hemos tenido una actitud en las autoridades muy permisiva, muy acomodaticia a los intereses de negocios que están implantados en la seguridad social. Y nos referimos a las AFP y a las ARS. Y estos negocios que funcionan insertados en la seguridad social han desarrollado estrategias de incidencia en lo que es el funcionamiento del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ha obstaculizado que muchas funciones, que muchas decisiones se tomen. Y lamentablemente el poder del veto que está instituido en esa composición tripartita que tiene el Consejo y que es ejercido o tienen posibilidad de ejercer tanto los empleadores como el sector laboral, en la seguridad social ha sido un problema, porque ha sido utilizado no para el bien del sistema, no para el cumplimiento de los derechos a las personas que están afiliados al sistema y sus dependientes, sino que han sido usados para la defensa, para corresponder a los intereses de los negocios instaurados en la seguridad social. En contra del afiliado, ¿cuáles consideran ustedes son las principales deficiencias que tiene esa ley? Mira, en el plano de la salud, el catálogo de
de prestaciones. Eso no está contemplado en la ley, eso es una limitante que se estableció para garantizar, para favorecer la discriminación y facilitar las ganancias a los negocios. ¿Qué es el catálogo de prestaciones? Son una lista de cuáles son las enfermedades, los procedimientos que están cubiertos por la Seguridad Social. Es decir, que en vez de tú tener un seguro de salud que te cubre todas las necesidades, todas las enfermedades que tú puedas tener y que te dé certidumbre de que tú tienes un respaldo para que te va a acompañar a solucionar cualquier problema que tengas de salud, tú tienes un catálogo en donde te dice qué sí y qué no. ¿Y cuáles justificaciones pueden haber para que si yo tengo mi seguro de salud no esté incluida la protección a una enfermedad? ¿O qué tipo de enfermedades? Excluye y no. Mira, el problema es de fondo. El problema está en que para tú garantizar que estos negocios tengan una alta rentabilidad, tienes que excluir, tienes que limitar el cumplimiento de los derechos. Y ahí viene el problema de fondo. Empezando por la protección a distintos tipos de padecimientos. Y a negar prestaciones, a negar derechos. Pero el problema de la ley actual de 8701, invito a los amigos televidentes que busquen la ley y se lean el artículo 1. En el artículo 1, que es la finalidad del sistema de pensiones, ahí queda retratado cuál es la intención de esa ley. Menciona al Estado y a la población cuando dice que la población junto al Estado son los garantes financieros del sistema. Ahí queda claro que nuestra participación es ser garante del financiamiento. ¿Pero para quién? No es para asegurar las prestaciones a los derechos que tiene la población, que por cierto, la seguridad social en el artículo 60 de la Constitución está reconocido como un derecho fundamental y el 61 reconoce la salud integral como otro derecho fundamental. Sin embargo, el artículo 1 no dice esta ley está para garantizar el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud integral. No, dice ahí que está para, lo menciona después, pero primero deja claro que los garantes del sistema, los garantes financieros del sistema es el Estado y la población. O sea, se antepone la parte económica en primer orden. En primer orden, desde el artículo 1. Desde el artículo 1. O sea, que fueron sinceros. Por lo menos fueron sinceros. Lo lamentable es que la población ha pecado de ingenua y hemos confiado en que el gobierno, en que las autoridades, en que las instituciones que se crearon para controlar, hacer rectoría del sistema, funcionen. Pero hemos tenido una dirección de información y defensa de los afiliados que, por ejemplo, en estas semanas que hemos estado batiendo los descuentos irregulares que han hecho las AFP al fondo, a la cuenta que es patrimonio de los afiliados, la DIDA no ha dicho nada. Tenemos un consejo que desde el 9 de diciembre no se reúne y debe reunirse cada 15 días. Tenemos una superintendencia de pensiones que en vez de explicar a la población y darle tranquilidad a la población con una explicación basada en la ley, sale con unas explicaciones que parecerían de un órgano de atención a los clientes de una AFP. Usted encuentra con respecto, vamos ahí al CNSS y también a la DIDA, en el aspecto de la DIDA, Nelsida Marmolejos estuvo al frente de esa institución desde su origen hasta hace apenas año y medio. ¿Usted ve alguna diferencia en esa gestión a partir de esa gestión en eficiencia? Mire, hay dos condiciones. Doña Nelsida tuvo una situación de muchas limitaciones económicas que hay que reconocer. Hay que reconocer que ella intentó hacer reclamos importantes. No obstante, siempre se quejó de que no tenía los recursos para materializarlos. Esta gestión tiene, por un cambio, una modificación que se hizo a la ley, tiene un presupuesto mayor. Mas, sin embargo, no ha tenido. Comenzó muy bien, dio unas declaraciones que a todos
nos encantó y que nos sumamos, incluso yo mismo en un artículo reconocí la actitud de la nueva directora, pero de buenas a primeras dio un cambio total y ha asumido una posición de inactividad. La Coalición para la Seguridad Social Digna, en su propuesta de modificación de la ley, está sugiriendo que la defensoría de los afiliados deje de estar en manos de la DIDA y que pase a la Defensoría del Pueblo. Pero eso no tendría, usted es ducho en el tema que está tratando, pero desde lejos yo me atrevería a decirle que no tendría un fin concreto, porque la DIDA está desde hace 20 años establecida, creada para defender al afiliado, y el defensor del pueblo tiene todos los problemas del pueblo arriba. Sí, entonces, pero podría tener un área especializada para la seguridad social. Pero ¿por qué desvestir? No estoy entrando en contradicción con usted. Le voy a explicar. Le pregunto, ¿por qué desvestir entonces un santo para vestir otro? Porque tenemos un santo que es muy vulnerable, porque la DIDA depende del Ministerio de Trabajo. En términos presupuestales, todos los recursos de DIDA pasan por el Ministerio de Trabajo. Si la DIDA hace algo que entra en conflicto con el Ministerio de Trabajo, que es el presidente del Consejo, le aprietan la llave económica y la ahogan por falta de ejecución presupuestal. Entonces entendemos que esa función es vital, y de lo que hemos adolecido, aún en el periodo de doña Nélcida, quizá por esas cosas que les comenté, es una real defensa de los afiliados, que en los momentos críticos incluso llame a los afiliados a la protesta, llame a los afiliados a reclamo, llame a los afiliados a expresarse en contra o a favor de ciertas acciones que se están proponiendo. Entonces, lo que estamos buscando es que realmente esta función tenga la independencia que tiene que tener para que pueda jugar su papel. Porque mientras tenga esa situación es muy difícil, porque la DIDA tiene que estar alineada con el ministerio al que pertenece, o lo ahogan con sencillamente restringiéndole el paso de los recursos. Bien. Mire, licenciado Holguín, realmente a mí me llama la atención un tramo de la primera parte de todo lo que usted ha dicho. Se refiere a la situación de vulnerabilidad o de ingenuidad que usted dice de la población frente a todos los desmanes que hay y la falta de protección real. Y cita como ejemplo muy preciso el caso de la DIDA, que no asume su papel por lo que usted acaba de decir, por presupuesto, por lo que sea, pero que no asume su rol en la defensa para la que, en la legalidad para la que fue creada. Sin embargo, yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el rol entonces del Estado? Porque si constitucionalmente consagrado como un elemento integral, un derecho fundamental de la población, ¿cuál es la actitud del Estado frente a una situación en donde la mayoría de la población se ve compelida al mal, no al mal manejo, sino al tigueraje, a todas esas situaciones sinuosas que se dan en términos de la seguridad social por el gran tema de los recursos, el papel del Estado, su rol, en un país donde las instituciones funcionan muy pocas cuando le toca responsabilidad de favorecer a la población. Exacto. Pero cuando le toca del otro lado, el vuelco. Mira, esa es una pregunta genial, porque el rol del Estado constitucionalmente es garantizar los derechos fundamentales. Entonces, el Estado es el garante último de la seguridad social, y a quien se le termina responsabilizando de todo lo que ocurre en la seguridad social es al Estado. Entonces, el Estado puede tercerizar, puede pasar responsabilidades al sector privado, y de hecho en la salud hay prestadores de servicios de salud que son privados, y eso está bien. Ahora, una cosa es que tú contrates, que uses específicamente para ciertas funciones el sector privado, y otra cosa es que tú lo entres a tener un rol de administración, de intermediario, en una función que es eminentemente estratégica para el cumplimiento de ese derecho.
Y entonces ahí es donde nosotros entramos al enfrentamiento de que decimos no se justifica la millonada de ganancias que están teniendo estas entidades sin aportar al proceso de la seguridad social un beneficio que sea que justifique esos altos márgenes de ganancia. Entonces, pero además, perdón, sin cumplir la ley. Usted dice que en 10 años debió de regularse, llamar la atención incluso de los propios legisladores por los que nosotros votamos, senadores y diputados, claro, para darle seguimiento, una continuidad de lo que es el Estado. O sea, claro, verificar para que no se den esas anomalías y que se perjudique la población en sus derechos fundamentales constitucionales. Exacto. La ley no habla de que tú, cuando vas a demandar un servicio de laboratorio, una atención médica, tengas que pagar un copago. Sin embargo, todos los afiliados, cuando vamos a demandar servicios, tenemos que pagar una diferencia. Esa diferencia no está, es ilegal. Sin embargo, nos hemos acomodado, los organismos de rectores que debieron haber defendido que eso no era aplicable y que se le está pagando para que presten el servicio y que hay un acuerdo para eso, no han sabido defender esa parte. ¿Quién ha pagado? El afiliado que tiene que tener esa doble cotización. ¿Y a quién le corresponde corregir esa distorsión? ¿A la DIDA, alertarlo, al consejo que regula? Están las superintendencias, tanto la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, y está la CIPEN, para el sistema de Superintendencia de Pensiones, para el área de pensiones. Eso es un primer elemento de regulación y rectoría, pero el máximo es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahora. Pero está paralizado. Está paralizado y... por un lío personal de funcionarios. Y manejado de una forma en donde salen con agilidad las decisiones que favorecen a los negocios, pero las decisiones que favorecen a los afiliados se alargan. Siempre ha sido así. Sí. Las decisiones que son a favor de las AFP, de las ARS, salen con mucha celeridad, como si tuvieran un incentivo para que fluyeran. Las que favorecen a los afiliados encuentran un camino mucho más tortuoso, un camino más incidentado. Ahora mismo estamos esperando desde el año pasado una decisión con respecto al reconocimiento del derecho de las personas, los servidores públicos que tenían menos de 45 años cuando se afiliaron a la Seguridad Social en el 2003, por ejemplo, y que se les está negando el derecho a pensión por el Estado. Aún y cuando hay 3 artículos en la ley 8701 que reconocen ese derecho, incluso uno de ellos dice sin importar la edad. Es decir, aquellas personas que trabajaron en el Estado antes de que se promulgara esta ley y ya tenían derecho a, cuando cumplieran los requisitos, pensionarse por el Estado, tienen el derecho a permanecer en ese sistema, esos derechos adquiridos, sin importar la edad. Pero hay otro artículo que dice que los que tenían menos de 45 años, hasta 45 años, no pueden tener ese derecho. Sin embargo, hay 3 artículos que sí los reconocen. La Constitución manda a que cuando hay choque entre las leyes, las instituciones, las autoridades tienen que escoger la que más favorezca al titular del derecho. Que no niegue derecho. Es decir, que en este caso es muy claro, según manda la Constitución, a que el derecho de los servidores públicos prime frente a ese obstáculo. Bien, vamos a hacer con su anuencia una pausa para continuar conversando sobre estos temas tan importantes que hoy día usted sobre la seguridad social pues ha tratado con nosotros hasta este momento. Luis Holguín Veras retorna luego de la pausa. Bien, don Luis, en el Congreso Nacional está cursando un proyecto que está en la Comisión de Salud
para reformular la ley de seguridad social. Ustedes tienen en la coalición para la seguridad social digna, tienen una propuesta también de modificación. Sí. Porque si ya nuestros legisladores tienen a tiro de hit esa modificación, que escuché unas declaraciones, leí unas declaraciones hace unos meses del presidente de la Cámara de Diputados que decía que se haría una reforma integral a esa ley. Entonces, ¿para qué lo de ustedes? ¿O por qué? Precisamente lo que nosotros estamos demandando es que se cumpla ese mandato de la ley 1320, la última modificación que se le hizo a la ley 8701, que establecía que en septiembre del año 2020 debería iniciarse un proceso de revisión integral. No se inició ese proceso en el 2021 y precisamente nosotros en la coalición una de las cosas que estamos exigiendo es que la reforma no sea de parches, que no sean remiendos que se le hagan de forma aislada a la ley, sino que sea una reforma, una verdadera reforma integral. ¿Esto qué implica? Desde la misma aprobación de la ley 8701 se le hicieron modificaciones del tipo remiendo, que son las que hoy día enfrentan un artículo con otro, porque se modificó un artículo para responder a un interés, a una presión, a alguna motivación particular, pero al no hacerlo de forma integral, no se ajustaron otros artículos que tenían incidencia con eso que se estaba modificando. Y por eso tenemos las contradicciones de que hablábamos ahorita con el caso del derecho a permanecer en el sistema de reparto. La coalición ha dicho, claro, no puede ser una reforma en base a parches, tiene que ser una reforma integral. Ahora, una reforma de forma integral de la ley implica que realmente pueda verse en forma completa. Y para eso es necesario, por ejemplo, desde el punto de vista de la coalición, que los negocios de las AFP y las ARS se excluyan de la ley de seguridad social. Porque no puede ser, no puede convivir el enfoque de cumplir derechos y un enfoque de negocio. ¿Y cómo podría realizarse eso? A través de entidades públicas, en caso de pensiones, aquí tenemos planes de pensiones que funcionan desde el enfoque del modelo de reparto, que funcionan y que dan sus pensiones. Era el sistema parecido a como era antes. Era antes. Ya. No el del seguro social. No, las privadas que había. También tenemos que aclarar que aquí se ha querido crear una caricatura como que ese modelo fracasó y como que todos los modelos de reparto tienen que fracasar o han fracasado. No, ese modelo fracasó porque se quiso que fracasara y porque en vez de modificarlo y de ampliarlo a que fuera universal, se dejó a una población del más bajo rango económico que tenía sus limitaciones y que no iba a prosperar, pero también que fue canibalizado por muchos de los actores que sacaron provecho de eso. Y ahí habían personas que tenían alquiladas, yo recuerdo una denuncia una vez que había de que personas que tenían supuestas ambulancias alquiladas y que se le pagaban mensualmente y la supuesta ambulancia era un cacharro que estaba tirado en un parqueo. Bueno, pero en esa situación que se hicieron muchísimas denuncias, participaron lamentablemente el sector sindical y los empresarios también. También. Y el sector público también, porque entonces los rectores de esas instituciones guardaron, como decía Gregorio ahorita, voltearon la vista de lo que estaba pasando porque también se beneficiaban de ese desastre y lo eliminaron, terminando eliminándolo para dar paso a lo que son las instituciones de ahora. Así es. Con todas esas limitaciones, con todas esas falencias. Esa es la realidad del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que se quiere plantear, y yo trabajé en el Seguro Social, fue mi primer trabajo formal, conocí esa estructura por dentro, y yo puedo decir que se dejó fracasar, y que como tú bien señalas, ahí participaron en el canibalismo del Seguro Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social, todos los sectores. Y no podemos decir que todas las personas que pasaron por ahí, pero de todos los sectores participaron en esa
en ese canibalismo, por decir una palabra, en ese aprovechamiento de la institución. Ahora, el sistema de reparto no está llamado a fracasar y aquí tenemos sistemas que funcionan. Entonces la coalición está planteando, bueno, hagamos un sistema que se base en derecho, que excluya a los negocios, que establezca nuevas formas de dirección, no esas instituciones que hemos tenido hasta ahora, que han demostrado que han sido infuncionales, que han demostrado que los intereses particulares o de sectores priman ante la decisión de la necesidad del país, la necesidad de la población. Entonces no podemos tener una seguridad social que no le dé certidumbre a la población. Lo que la seguridad social busca precisamente es eliminar la incertidumbre. Es que tú sepas que si te enfermas tienes una puerta a la cual ir y vas a recibir la atención. Que si no puedes producir y necesitas el apoyo por discapacidad, por enfermedad, por vejez, tú puedas tener la seguridad de que tienes una puerta a la que ir y te van a apoyar. Eso es la seguridad social. Luis. Pero eso no puede competir contra actores que tienen que reducir eso para obtener su ganancia. No Luis, puede convivir. Perdón, Luis. Frente a toda esta situación que es un drama, realmente es un drama. Después de tú retirarte, no tienes nada, no tienes nadie que te proteja, has dejado tu dinero en las AFP o en todos los sistemas que se han creado. Frente a todo esto, ¿qué posición debe tener el Congreso frente a al papel que debe juzgar ahora? Y ¿cuáles son las perspectivas de la coalición frente a un Congreso tan pálido y tan insulso desde el punto de vista de su responsabilidad legislativa congresional, desde el cumplimiento de la Constitución de la República y un sistema que es del Estado Dominicano? Yo creo que las autoridades, y no solamente las autoridades, los líderes del país, los líderes del sector empresarial, los líderes del sector laboral, los legisladores, tienen que entender la trascendencia de la Ley de Seguridad Social. Ahora mismo, la principal reforma que está planteada sobre la mesa es la seguridad social. En la medida en que los legisladores, en que las autoridades, en que los líderes de todos los sectores entiendan la trascendencia de la seguridad social, van a poder permitir que la reforma se haga de una forma integral. De lo contrario, aquí estamos, sin darnos cuenta, azuzando, calentando una olla de presión, porque la población se está indignando, la población se está dando cuenta. Aquí tuvieron la desfachatez Tipo Chile. de vendernos la idea de que el fondo está ahí, tu patrimonio, tú sabes cuánto tú tienes ahorrado. ¿De qué me sirve saber que yo tengo 5 millones acumulados en mi fondo de pensión si yo no puedo hacer nada con eso? Si no me sirve para tomar un préstamo, si no me sirve ni siquiera para obtener una pensión digna. Porque lo que me están prometiendo, no a mí que ya estoy en proceso, en periodo de ser pensionado, sino lo que le están proponiendo a los jóvenes que están participando en las cotizaciones, que están trabajando y están cotizando, es una pensión que no llega a un 30, un 35%. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás prometiendo? ¿De qué me sirve a mí saber cuánto yo he ahorrado? Que es lo que no se hace en reparto. En reparto tú no llevas una cuenta individual, sino que tú haces un aporte, claro, y tú no sabes cuánto tú has aportado. Pero tú sí sabes que cuando tú te pensiones, te vas a pensionar con tal porcentaje. En el caso de la ley que tenemos aquí para las pensiones del Estado, un 60%, si has trabajado 20 años en las instituciones públicas, un 70% si has trabajado 25 más años y un 80% si has trabajado más de 30 años. Entonces tú tienes la certidumbre de decir, bueno, me faltan 5 y en 5 años yo puedo tener un 60, un 70, un 80%, lo que te toque. Tú tienes una certidumbre, pero en este sistema los únicos que tienen certidumbre son las AFP.
Ya. que mensualmente sacan su ganancia independientemente de la rentabilidad que logren. A propósito de AFP, fondos de pensiones, esta semana vimos un comunicado que hicieron indicando algunos ajustes que tuvieron que hacer, según ellas, debido a la apreciación de la moneda dominicana frente al dólar. Hay ejemplos de personas que al recibir su balance de este mes notan una diferencia, por ejemplo, de miles de pesos menos que el balance que tenían el mes anterior, producto de estos ajustes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y es la primera vez que esto sucede. Escuché al director técnico de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones decir en un programa en el que me entrevistaron primero a mí y luego a él, le escuché decir que era la segunda vez que ocurría. Tenemos la sospecha de que ha sido, en otras ocasiones ha pasado también, pero las explicaciones que ha dado la ADAF parecería que van dirigidas a los accionistas de la ADAF y no a la población que ha recibido los descuentos. ¿Por qué? Porque ellos dan una explicación sobre el manejo económico de la inversión, que es su problema, que es su responsabilidad, que es su asunto. Eso no es la respuesta que la población, por eso la población se ha indignado más. Y fíjense que en la explicación que dio la ADAF, la primera, y la que dio la CIPEN, en ningún momento mencionaron la ley 8701. Ya. Que el fondo para invertirlo se lleva una cuota y esa cuota está asociada y un 25% va a una inversión en dólares que como se devaluó frente al peso, bueno, pero el 75% estaba en peso y se valorizó el peso. ¿Por qué no hay una compensación de 75 en pesos y 25 en dólares? ¿Por qué no se compensó? ¿Por qué hay todos estos descuentos? ¿O por qué no fue una apreciación de mis ¿Cuándo ahorros subió? cuando Exacto, subió? con el 75%. Entonces, todo eso se ha quedado en una nebulosa, pero hay algo importante. La ley establece que cada uno de los afiliados debe recibir de la AFP una información de sus inversiones y los riesgos de sus inversiones. Revisen sus estados, invitamos a toda la población que revise su estado a ver dónde dice que tiene inversiones en dólar y qué riesgo tienen esas inversiones en dólar. Es decir, que no hay una clarificación de esas inversiones en dólares. Entonces, don Luis, al suceder esto, con mis ahorros de mi cartera de fondos de pensiones, yo puedo pensar que ha habido una irregularidad en el manejo de estos fondos con esta acción financiera que se ha tomado. Sí. Entonces, debo quedarme tranquilito, callado, no puedo hacer nada. ¿Qué debo hacer o qué puedo hacer? ¿Qué usted me recomienda? Antes de responder tu pregunta, que lo voy a hacer inmediato, quisiera comentar que la ley 8701 tiene 2 artículos que se refiere a la cuenta personal del afiliado, que se le está mal llamando cuenta de capitalización individual. La ley le llama cuenta personal del afiliado, porque es un patrimonio de cada afiliado. Y esos 2 artículos, el 59 y el 96, mandan a que por la acción de las inversiones que va a hacer la administradora de fondos de pensión, esa cuenta, ese balance tiene que crecer con una rentabilidad mínima real. Es decir, que ese fondo, lo que justifica a las administradoras de fondos de pensión es que ese fondo permanentemente siga creciendo por las inversiones que ellos hacen. No están llamados a que haya un decrecimiento. Y entonces, la ley también prevé una figura que se llama rentabilidad mínima garantizada. Y es una rentabilidad que la AFP tiene que garantizar. Y para eso siempre será crecimiento. Siempre se da crecimiento. Y fíjate lo que establece la ley, que crea un fondo, cada administradora de fondo de pensión tiene un fondo que le va a servir para compensar cualquier diferencia que tenga con respecto a su rentabilidad
real que quede por debajo de ese mínimo que establece la CIPEN en base a la rentabilidad real de los últimos 12 meses. O sea que eso garantiza también que mi cuenta siga creciendo. Exacto, pero plantea que si ese fondo no fuera suficiente para cumplir con la diferencia, completar la diferencia, la AFP tiene que completarlo de su propio patrimonio. O sea que siempre seguirá creciendo. Entonces, ¿qué hago porque el mío decreció? Entonces, la superintendencia ha debido detectar eso y exigir ese cumplimiento. Ellos están haciendo unas explicaciones de lo que es la rentabilidad mínima garantizada, que no es lo correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empoderarnos como afiliados y reclamar. Primero, denunciar, es lo que hemos planteado en la coalición, que reclamemos, que anunciemos por todas las formas que podamos, que hemos tenido esa diferencia en nuestro balance, que es un descuento totalmente ilegal realizado por las AFP, y que nos sumemos. La Coalición por la Seguridad Social Digna, junto con OMPECO y otras organizaciones, hemos habilitado un formulario en el que las personas pueden buscarlo en las redes sociales. Las personas que han sido afectadas con descuentos en su balance pueden registrarse. ¿Para qué hemos hecho esto? Para cuantificar, para identificar cuál es la magnitud de cuántas personas estamos hablando que han sido afectadas. Sabemos que no todos se van a registrar, pero esto nos podrá dar una idea de por dónde anda. ¿Y fue general ese ajuste? No, al parecer hay, porque tú sabes que ellos tienen varias carteras. Entonces es posible, hemos tenido personas que no han reflejado descuentos, por lo menos hasta ahora, de sus cuentas. Sin embargo, habemos otros que nos han descontado en varios momentos, no solamente en el balance de febrero, sino que venimos con un deficiente. En mi cuenta, la rentabilidad mínima de mi cuenta personal en diciembre, digan un valor pequeño que ustedes, el mínimo para un balance de cerca de 5 millones de pesos, ¿cuánto es lo mínimo que ustedes estimarían que debería ser mi rentabilidad en diciembre del año pasado? Algunos 20 mil pesos, 30 mil. ¿Por el 15 o por el 30? Por el 30% más o menos. No sé, 66 centavos. 66, 0.66 es la rentabilidad que tengo reportada en diciembre del año pasado. Menos de un 1%. No, menos de un nada por ciento. Eso es nada por ciento. Eso es nada por ciento. Eso casi que lo pongo yo del bolsillo. 0%. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso no puede ameritar y motivar de que yo pida una revisión auditada del manejo de esos fondos, por ejemplo. Eso estamos pidiendo en la Coalición por la Seguridad Social Digna. Estamos demandando que se haga una auditoría histórica, que revise desde el 2004 que empezó a manejarse, a estimarse la rentabilidad mínima garantizada, que se analicen todas las ejecuciones en todas las cuentas hasta el día de hoy. ¿Ustedes están haciendo esa petición de manera formal o como una denuncia? Como una denuncia ahora, pero la vamos a formalizar. ¿Ante qué organismo? Bueno, corresponde. Estamos discutiendo eso, de cuál es el organismo que debe realizarla. ¿Y tendrían ustedes calidad? Somos afiliados. Cualquier afiliado tiene el derecho de reclamar, un derecho fundamental. ¿Cámara de Cuentas? Cámara de Cuentas podría ser el órgano que audite, ojalá tener un proceso de veeduría, porque en verdad muchos afiliados lo están planteando. La duda de la transparencia, de la eficiencia ante autoridades que se han mostrado tan permisivas frente a los negocios en la seguridad social. Bien, vamos a hacer una pausa. Venimos en breve para el segmento final de la hora 22, hoy hablando de seguridad social con don Luis Holguín Veras. Retornamos en segundos.
Muy bien, cuando se habla de la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, la 8701, hay una coincidencia casi general de que en principio es una buena ley. Sin embargo, en su trayectoria en el tiempo, pues la ausencia de atención a actualizaciones, pues la ha devenido en un boomerang en contra del afiliado. En ese sentido, hemos visto que en nuestro conversatorio del día de hoy, que el Poder Legislativo parece que no quiso mirar de frente esas deficiencias en sus momentos. Yo pregunto, los poderes ejecutivos de los momentos, ¿qué actitud, qué atención le han prestado a la seguridad social en República Dominicana después de que se implementó esta ley? Yo creo que no ha habido una actitud responsable de enmendar los errores que se venían viendo venir y que ocurrieron en otros países que también tienen el sistema que adoptamos aquí. Este sistema es verdad que tiene una gran ganancia y hay que reconocer que fue un gran paso de avance, la universalidad de tratar de integrar a toda la población. Digo tratar de integrar porque hay sectores que no se han integrado totalmente, como son todos esos empleados por cuenta propia, los informales. Todavía estamos pendientes de que esa población se integre, pero se llevó a la total cobertura a las personas que trabajan asalariadas, y eso fue un gran paso de avance. Lo malo es que se integró a estos actores de negocio que han desnaturalizado el foco de atención y que lo han llevado desde lo que debería ser la garantía de los derechos de los afiliados a la garantía de los intereses de estos negocios. Entonces, yo creo que ha faltado atención. Los legisladores por igual han tenido una actitud muy irresponsable y la muestra más evidente es esa última reforma que fue anunciada como que se estaba reduciendo las ganancias a las AFP, y pese a que distintos organismos presentaron estudios que decían que el resultado iba a ser lo contrario, aprobaron esa disposición, esa medida, y hoy vemos que las AFP están ganando más que lo que ganaban antes. Y peor, ahora lo están ganando a partir del fondo patrimonial que administran y no en base a la rentabilidad que alcanzan. Es decir, que ya deja de ser de interés de una AFP la rentabilidad que tenga. Por eso podemos ver que desde hace unos años, desde antes de esa disposición del 2020, ha habido un descenso en la rentabilidad de las AFP y es un desinterés y esta medida tiene que ser revertida. En la Cámara, en el Congreso se hizo una comisión bicameral para estudiar trabajar con el tema de la reforma, se hicieron vistas públicas, pero eso no propició ninguna conclusión. No sabemos si perimió o no el proceso de la reforma. Hay legisladores que han planteado que se va a reintroducir, se creó una mesa en el Consejo Económico Social de Seguridad Social, pero si verdaderamente no se prioriza los derechos de la población, los derechos de los afiliados, lo que se va a hacer es un mamotreto, es un parche más y van a quedar en el fondo los mismos elementos que hoy distraen millones de pesos hacia enriquecer a ricos del país, restándoles recursos a las acciones que van a incidir en la calidad de vida de la población. La postura del presidente Luis Abinader, que en campaña casi la mayoría de los políticos, una buena parte, planteó realmente una reforma así propuesta como la plantea la coalición, una reforma integral y de manera más equitativa, no se va a decir que justa, de manera más equitativa, la postura del presidente.
Y sobre todo, aunque no es vinculante, lo del Consejo Económico y Social. ¿Qué expectativas ustedes tienen y qué le plantean al presidente de la República en ese aspecto, por su compromiso político? Mire, lamentablemente los presidentes tienen en muchas ocasiones que depender y trabajar con su equipo de gobierno, con sus funcionarios. Y en ese sentido a veces uno tiene el temor de que el presidente tenga limitación en la forma en que se está siendo informado de las realidades que está teniendo en sus manos. Desde el Movimiento para las Pensiones de los Servidores Públicos hicimos una comunicación planteándole al presidente los 3 aspectos que nosotros estamos demandando y no hemos tenido respuesta. Por los medios de comunicación, la coalición ha venido desde el año antepasado, demandando, haciendo opinión pública, señalando con criticidad y responsabilidad los aspectos vitales. Y para muchos funcionarios esa es palabra que entra por un lado y sale por el otro. No, se la lleva el viento. Se la lleva el viento. No ha habido una actitud de llamarnos al diálogo, de integrarnos en la discusión, de prestar atención a lo que estamos demandando. Y eso realmente es peligroso. ¿Por qué? Porque yo creo que el sistema dominicano de seguridad social, en los más de 20 años que tiene de ejecución, 19 años de que tiene el sistema de pensiones ejecutándose, ha demostrado que es un fracaso. Para los únicos que no es un fracaso son para las AFP, pero para la población es un chasco. Tenemos pensiones de sobrevivencia que no se han entregado, pensiones de discapacidad, que es un proceso dolorísimo y largo el someterse a eso, y han sido rechazadas por exigencias que no vienen al caso. Los pacientes con enfermedades terminales que son afiliados no tienen la posibilidad de que le devuelvan su dinero porque en el reglamento se puso un requisito de que no tenga ningún otro derecho en la seguridad social. Es decir, que si una persona tiene derecho a recibir una pensión de subsistencia, ya le niegan la devolución de su dinero. ¿De qué le sirve a una persona que va a vivir solo 6 años de vida recibir 10,000, 11,000 pesos en algunos meses de lo que le queda de vida, pudiendo recibir ese dinero y pagar sus deudas, distribuirlo a sus hijos, hacer lo que más le satisfaga en esos benditos 6 meses que le queda de vida? ¿Han analizado ustedes el tema de la entrega automática? Cuando tú sales, las AFP y todo el sistema conoce que ya tú saliste y estás desempleado. Pero no, a ti ni siquiera te informan que tú estás desempleado y que tú tienes acceso a un dinero rápido. Pero ¿a quién le conviene quedarse con ese dinero por más tiempo? Cada mes que pasa representa para la AFP una ganancia. Entonces, todo está preparado para retener, para negar, para alargar la administración por la AFP de ese recurso. Entonces ahí está la maldad de los negocios insertados en la seguridad social. Cuando nos vamos a la salud igual, ¿a quién le conviene que no se incluya tal enfermedad y sí tal otra? Que se incluya tal medicamento y no tal otro. Que tal tipo de intervención se pueda hacer y esta no. A las ARS, igual a las AFP, todas las altimañas para negar el servicio y alargar su ganancia están instituidas y son las que están obstaculizando las decisiones que favorecen al afiliado. Por eso la coalición ha sido responsable al afirmar que la reforma integral de la seguridad social tiene que partir de excluir esos negocios, las AFP y las ARS, y crear mecanismos, instituciones que puedan administrarlo desde lo público. El proyecto de modificación y actualización de la Ley de Seguridad Social que ustedes tienen, ¿cuál va a ser el camino donde lo impulsarán? ¿Al Congreso? Ya ¿Buscarán algún legislador? Se ha depositado en el Congreso, hay varios legisladores que participan con la coalición muy de cerca, que apoyan la iniciativa. Fue depositado también en el Consejo, en la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social. Está siendo discutido en grupos, gremios profesionales. A todos los que lo solicitan
se les presentan las propuestas, se discuten, y fue el producto de un proceso de participación de todos los miembros y todas las organizaciones de la coalición. No fue algo que se sentaron dos especialistas a diseñarlo, no. Fue el constructo de un proceso participativo que refleja realmente el interés de que se satisfagan los derechos de la población. Si se quisiera conocer el contenido de ese proyecto, ¿cómo se puede adquirir? Se puede pedir a través de las redes sociales de la coalición por la seguridad social digna. Ya. Bien, don Luis Holguín, gracias por estar con nosotros y estoy seguro que los televidentes pues han estado hoy en esta conversación con usted que hemos tenido más edificados y con conocimiento de que tenemos derechos y que esos derechos, pues de acuerdo a lo que hemos escuchado y lo que conocemos, esos derechos verdaderamente están siendo maltratados, sobre todo en algo tan importante como es nuestra pensión y también nuestra protección para los servicios de salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, señores, la próxima entrega de la hora 22 es un compromiso con el cual queremos refrendarlo desde ahora. Le esperamos.